Bueno, gente, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Son casi las 6 de la tarde. Hoy es un 30 de diciembre, ¿sí? Ya se termina el año. Esta noche, si todo está bien, vamos a recibir este nuevo año con nuestras familias o con nuestros seres queridos. Y me pareció una idea interesante subir este video, digamos, como una introducción a las imágenes en el stroke, ¿sí? En el stroke, que sería el ataque cerebrovascular, pero al stroke generalmente nosotros cuando hacemos referencia al stroke nos referimos al isquémico, ¿sí? Pero ataque cerebrovascular involucra tanto el isquémico como el hemorrágico, ¿sí? Más que nada una introducción para una toma de decisiones rápida en cuanto a lo que es diagnóstico y conducta, ¿sí? Qué es lo que se hace hoy en día, digamos, siempre y cuando lo permita la disponibilidad del centro en el que estemos trabajando. Así que vamos a ir charlando un poquito de eso, ¿sí? Bueno, siempre acá abajo pongo los centros donde formé, digamos, que fueron los pilares de mi formación, ¿sí? Y siempre agradeciendo al doctor Pedro Lili por los conocimientos impartidos. Sin más que decir, entonces arrancamos, ¿sí? Arrancamos diciendo que el ataque cerebrovascular constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad con alto impacto en la salud pública a nivel mundial, esto ya lo sabemos, ¿sí? Altas tasas de mortalidad, altas tasas de morbilidad, ¿sí? Muchos pacientes quedan severamente incapacitados. Y hay un concepto que estuvo en boga durante mucho tiempo, tanto para el infarto de miocardio como para el infarto cerebral, que es el tiempo de tejido, ¿sí? El tiempo de corazón, el tiempo de miocardio, el tiempo de cerebro, ¿sí? Pero vamos a ver que este concepto se ha ido modificando con tiempo, ¿sí? En las últimas décadas, en los últimos años, y poco a poco ha ido siendo reemplazado por el término o el aforismo, el tiempo es imágenes o el tiempo es colaterales, ya vamos a ir hablando un poquito de esto, ¿sí? Pero quédense con este concepto, en principio debe decir que el tiempo es cerebro, ¿sí? Si se obstruye una arteria y un área del cerebro deja de recibir este flujo sanguíneo, a medida que el tiempo evoluciona, por supuesto, es menos, son más las neuronas que se pierden y menos la capacidad de recuperar la función de ese área cerebral, ¿sí? Si es que no se implementa un tratamiento de reperfusión, o sea, recanalizando la arteria que se encuentra obstruida en el caso de que hagamos un diagnóstico correcto y temprano, ¿sí? Estas son más o menos las tasas en mi país, ¿sí? Esto es Argentina. Tenemos una tasa del INDEC que creo que está un poquito desactualizado, ¿sí? Perdónenme, 44 millones de habitantes y se producen 130.000 ataques cerebrovasculares por año, ¿sí? De esos 130.000, 25.000 mueren, ¿sí? Por ACV en un año, o sea que se puede concluir que en Argentina ocurre una ACV cada 4 minutos. Esto que está acá es la cancha de Boca, ¿sí? Conocen a nivel mundial, y tiene una capacidad de 49.000 habitantes, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea. 130.000 ACV por año. Prácticamente de estas dos bomboneras y un poquito más van a tener una ACV en un año, ¿sí? Cosas importantes a destacar del accidente cerebrovascular: primera causa de discapacidad permanente, como habíamos dicho, a nivel mundial; segunda causa de mortalidad. Se producen 130.000 casos nuevos por año en Argentina, 15 a 20% de mortalidad el primer mes y 75% de sobrevida con secuelas. Entonces, las imágenes nos pueden ayudar en la toma de decisiones y en la conducta a seguir si se desea realizar un abordaje terapéutico del ACV. ¿Sí? Durante muchos años el ACV no fue nada más que conducta expectante y prevención secundaria de eventos vasculares isquémicos cerebrales. Hoy en día sabemos que hay tratamientos de reperfusión en agudo, ¿sí? Tanto endovenoso como desde el punto de vista intervencionista de la neurocirugía endovascular. Entonces, como dije, las imágenes ayudan en un primer momento a la toma de decisiones para el tratamiento, ¿sí? Supongamos el caso que se presenta en nuestro centro de atención donde estamos trabajando nosotros, un paciente con un déficit focal neurológico agudo, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que descartar patología aguda, ¿sí? Dentro de eso, si se presenta bruscamente, uno siempre tiene que tener en la cabeza el concepto de, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, o se encuentra en un rango etario donde la ACV tiene altas tasas, digamos, de ocurrir. Siempre tiene que tener en cuenta que hay que excluir la patología vascular, ¿sí? La causa vascular, pero no olvidar que las crisis comiciales, por ejemplo, las crisis jacksonianas, esas que involucran una mitad del cuerpo, en el periodo post-ictal, o las crisis atónicas, ¿sí?
paciente viene con hemiplegia y no tiene un ACV, ¿sí? O también está la famosa llamada migraña hemipléjica. Pero bueno, no quiero entrarme mucho en los diagnósticos diferenciales, porque esto es lo primero que uno tiene que tener en la cabeza, ¿sí? Déficit neurológico agudo que consulta y se presentó de un momento para el otro, el paciente tiene que excluir un ataque cerebrovascular. Entonces, imágenes nos ayudan en un primer momento a excluir la hemorragia. ¿Y por qué digo a excluir la hemorragia si habíamos dicho que el ACV hemorrágico forma parte del ataque cerebrovascular? Justamente porque estamos hablando de ACV isquémico específicamente y del stroke. Entonces, ¿por qué es importante excluir la hemorragia? Porque ya inmediatamente deja fuera al paciente como candidato para el tratamiento, tanto con la trombólisis endovenosa como el tratamiento endovascular, ¿sí? Las imágenes nos ayudan a delinear el área isquémica, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo, estimar el riesgo de tejido que puede evolucionar a infarto, ¿sí? Es decir, el tejido que se encuentra en un estado en el cual todavía recibe algo de irrigación, pero no la suficiente como para mantener su función, entonces se le llama zona de penumbra isquémica, ¿sí? El área de penumbra isquémica, que es aquel tejido que está inactivo, pero se puede recuperar con un tratamiento de reperfusión, si se le devuelve la irrigación al área, puede volver a funcionar, ¿sí? A diferencia de lo que es el área del core o el núcleo isquémico, que es donde ya hay neuronas que han perdido totalmente su función y han evolucionado hacia la necrosis celular, entonces esa área es irrecuperable. ¿Sí? Quedémonos con este concepto de estimar el riesgo que puede evolucionar a infarto si no lo tratamos, que se llama área de penumbra isquémica y es el área que uno pretende devolverle al paciente esa función que ha perdido y que es con la que se presenta con el déficit neurológico y uno lo ve a través de la semiología en la guardia, ¿sí? Y excluir otras causas que simulen infarto, que son los llamados stroke mimics. Acá vemos varias imágenes, ¿sí? Si nosotros vemos la imagen de superior y de la extrema izquierda, vemos un ACV hemorrágico, ¿sí? Un franco hematoma ganglio basal, ¿sí? Probablemente putaminal, ¿sí? Seguramente del núcleo lenticular, del lado izquierdo en este caso, y esto probablemente se debe a crisis hipertensivas que producen la ruptura de pequeños microneurismas de Charcot localizados en arterias perforantes, fíjese que está inmerso en la profundidad del parénquima cerebral, que son arterias lenticulo-estriadas, ¿sí? A diferencia de este paciente, acá vemos una resonancia magnética, ¿sí? Donde estamos viendo un hematoma lobar, fíjense cómo está en contacto con la superficie cerebral prácticamente, de fácil abordaje quirúrgico, ¿sí? Pero no sigue un territorio perforante, y estos hematomas así de grandes lobares, uno tiene que tener también siempre en la cabeza que si se presenta en pacientes jóvenes, esto es una resonancia magnética, secuencia T2, ¿no? Si se presenta en pacientes jóvenes, secuencia T2 y susceptibilidad magnética. Si se presenta en pacientes jóvenes, este tipo de hematoma generalmente corresponde a la ruptura de malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Si fuera un paciente más añoso, hay que pensar en otras causas de ACV, como es la angiopatía amiloide que produce este tipo de hematomas lobares, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué se llaman lobares? Porque abarca casi la totalidad del lóbulo parietal, ¿sí? Un compromiso del lóbulo occipital también, ¿sí? Acá tenemos una imagen por tomografía computada, ¿sí? Tomografía axial computada, donde estamos viendo un área isquémica, ¿sí? Que se manifiesta en la tomografía como hipodensidad, es decir, disminución de las unidades Hansfield. Estamos viendo que se ha producido un área isquémica, un infarto. ¿Por qué digo infarto? Porque cuando ya se ve hipodenso en la tomografía, el área lamentablemente ya está infartada, irrecuperable, ¿sí? Estamos viendo un infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Bien, probablemente su porción más proximal M1, porque el infarto es extenso y seguramente va a evolucionar a un edema citotóxico que puede llegar a producir efecto de masa y desviar la línea media, y eso suma mucha morbilidad y severidad al cuadro, ¿sí? Claro que estamos viendo que pareciera a simple vista un infarto, una hemorragia, lo que fuese, en realidad lo que estamos viendo es en una imagen de resonancia magnética nuclear en su secuencia FLAIR, lo que estamos viendo es edema, ¿sí? Un tipo de edema específico que es el edema vasogénico, que es el que rodea a algunos tumores o algunas metástasis. Entonces, si bien parece hemorragia, si bien parece un infarto, ¿sí? Sabemos que no, porque conocemos bien la anatomía y sabemos que es propia del edema vasogénico, ¿sí? Por disrupción de la barrera hematoencefálica, que es decir, que se extiende en dedo de guante, generalmente es el que rodea las metástasis y es el que responde bien al tratamiento
con corticosteroides, ¿sí? Pueden ser metástasis o pueden ser tumores primarios del, del mismo encéfalo, ¿sí? Tanto intra como extraaxiales. Bueno, esto es nada, que más que nada para recordar un poquito cuáles son las causas de ácido isquémico, digamos, siempre pensar en la enfermedad oclusiva del gran vaso, digamos, cuando se obstruye una arteria carótida, una arteria vertebral, basilar o cualquier rama del polígono de Willis, y son los grandes vasos, se deben a ateromatosis y a la ruptura de placas, al accidente de placa ateromatosa, a disecciones y en casos más raros, bueno, a ciertas vasculitis. Es muy raro que la migraña lo produzca, pero lo puede producir, inducida por fármacos, cocaína, escotamina, ¿sí? Y no olvidemos también el síndrome de vasoconstricción reversible, ¿bien? El embolismo, es decir, la migración de material embólico de otros sitios distantes del encéfalo, ¿sí? Por aterotrombosis en los vasos extracraneales, ¿sí? Que es donde la placa es vulnerable y desprende pequeños pedacitos de ese material que van a migrar hacia vasos más distales y van a entrar al cerebro y producir una isquemia por tapar una arteria, ¿sí? Esto se llama aterotrombosis, pequeños pedacitos de la placa, digamos, que está compuesta por colesterol y otras moléculas. El cardiogénico, que es cuando los trombos, digamos, o los coágulos de sangre se forman en el corazón, ya sea por una arritmia, una fibrilación auricular o un miocardio que tiene, por ejemplo, ha tenido un jam extenso de la pared lateral y tiene una disquinesia severa, entonces va a generar unos trombos ahí, las miocardiopatías dilatadas y, por supuesto, las prótesis valvulares a considerar siempre porque estas tienen que estar bien anticoaguladas, en un rango de anticoagulación, digamos, que el paciente lo aleje del riesgo de que esa prótesis, por ser de un material extraño al cuerpo, genere coágulos, ¿sí? Generalmente estos pacientes lo coagulan con warfarina o acenocumaril y se lo mantiene en un rango de anticoagulación para la válvula mitral, por ejemplo, entre 2,5 y 3,5 de la relación internacional normatizada, así un RIM. El embolismo paradójico, que en realidad son coágulos que se originan en las venas de las piernas y que migran hacia las cavidades derechas del corazón, ¿sí? por el sistema circulatorio venoso, pero que encuentran una comunicación con las cavidades izquierdas del corazón y acceden al sistema arterial por pequeños forámenes, por eso después en el estudio de la etiología, que no es el tema que vamos a abordar ahora, hay que hacer el test de burbujas, digamos, con el ecocardiograma para ver si hay pasaje de burbujas de cavidades derechas del corazón en las cavidades izquierdas, para ver si y el paciente tiene una trombosis venosa profunda, para saber si no hay un embolismo del ventrículo izquierdo y migró hacia el cerebro, ¿sí? Y la enfermedad oclusiva del pequeño vaso, son infartos pequeños, generalmente de núcleos basales o de sustancia blanca, digamos, en la profundidad del parénquima cerebral, son aquellos lacunares por ejemplo, hialinosis de la pared del vaso en pacientes diabéticos, hipertensos, mal controlados de larga data, o con otros factores de riesgo cardiovascular. Dijimos también distintos tipos de vasculitis, ¿sí? Eclampsia, etcétera, entre otros. Bueno, esto es para que vean más o menos qué es lo que va pasando cuando se ocluye una arteria y se produce un ACV isquémico, digamos, se produce un stroke. El cerebro humano, para funcionar, necesita recibir un flujo adecuado de sangre que corresponde a entre 50 y 60 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿sí? Nosotros vemos que a pesar de que el flujo sanguíneo puede caer por debajo de 30, entre 30 y 25 la función se mantiene, ¿sí? Tiene un buen sistema de autorregulación en ese sentido. Pero por debajo de los 25 ya se produce un área de daño, que era lo que yo hablaba de penumbra isquémica, digamos, que es cuando deja de funcionar las áreas elocuentes o con funciones importantes en el cerebro, dejan de funcionar por ese daño isquémico, porque ha caído el flujo por debajo de lo que necesita, ¿sí? Pero todavía es reversible, el daño es reversible, ¿sí? Pero transcurrido un cierto periodo de tiempo, o si el flujo sigue cayendo más, ¿sí? Vamos a llegar al daño irreversible, que es esta área negra, que es el infarto cerebral, más allá de las 3 horas, pero bueno, esto vamos a ver que es variable, ¿sí? Es variable y depende también de las colaterales que el paciente presente. Acá les pongo un ejemplo, digamos, se ha tapado la arteria cerebral media, entonces vemos que a medida que transcurre el tiempo tenemos un área que ya no es recuperable, ¿sí? Porque ha caído mucho el flujo sanguíneo cerebral en esa área, pero hay un área que es la que está delimitada ahí en sombreado, que es el área potencialmente recuperable, que está seguramente surgida todavía por colaterales biopiales, y es que el área que nosotros vamos a tener que ir a recuperar. Acá se habla del concepto de mismatch o desacople, es decir, hay un mayor área de penumbra, un mayor área de tejido cerebral probablemente recuperable, ¿sí? En relación a lo que ya se ha perdido. Entonces, un paciente que es candidato a tratamiento de reperfusión, porque si no va a seguir perdiendo más cerebro, ¿sí?
es esto lo que vamos a ver. ¿Sí? Va, a medida que pasa el tiempo, va creciendo el core isquémico y va disminuyendo el área de penumbra. Básicamente, el área de penumbra se va convirtiendo en core isquémico porque las neuronas siguen muriendo. ¿Sí? Se crean 3 millones de neuronas por minuto, kilómetros de fibras nerviosas. Y el paciente envejece por minutos varios años, ¿eh? Así que hay que actuar siempre con pericia y velocidad. Este, y acá les pongo otro ejemplo, acá abajo, que vemos que, fíjense que no hay área de penumbra prácticamente, evoluciona muy rápidamente al infarto, ¿sí? Y a medida que pasa, probablemente porque el paciente tenga poco desarrollo de la circulación colateral. ¿Bien? Esto no es para marearlo ni nada por el estilo, pero sí es para entender un concepto fundamental, que después lo vamos a ver para entender cómo utilizamos la secuencia de difusión en resonancia magnética en un paciente que se presenta con stroke en la guardia, que es qué es lo que pasa a nivel celular. Sabemos que el evento último, digamos, de la cadena deleteria que produce la ausencia de flujo sanguíneo en la neurona y en el tejido glial es la muerte celular, ¿sí? Indefectiblemente si es que no se repermeabiliza o no se recanaliza el vaso que está obstruido. Pero el primer cambio, el que ocurre a los minutos o incluso a los segundos, que se podría decir desde que se ha producido la isquemia, es una alteración de las bombas de protones que se encuentran en la membrana celular, fundamentalmente la bomba de sodio-potasio. Entonces esto va a hacer que se acumule sodio en la célula, arrastre agua a su interior, se hinche y produzca un edema intracelular, a diferencia del edema vasogénico que les hablaba anteriormente, que es extracelular por disrupción de los nexos que unen en la célula que forman la barrera hematoencefálica, que de los astrocitos. Justamente acá está la diferencia. El edema vasogénico generalmente es el que acompaña a tumores, ¿sí? Acá vemos 3 metástasis tras la administración del contraste. Fíjense que lo que yo le había dicho en un primer momento, uno dice, claro, es un área de isquemia, pero no, fíjense que no respeta un patrón vascular, tiene esa extensión en el dedo de guante, y cuando nosotros, incluso ahí se podría ver una de las metástasis, cuando administramos contraste endovenoso, se prenden como un árbol de Navidad las 3 metástasis que están produciendo el edema vasogénico por disrupción de la barrera. A diferencia del edema citotóxico que dijimos es intracelular y por hinchamiento o baloneamiento de las células, entonces en un primer momento, después obviamente se va a alterar por la necrosis y la toxicidad, la barrera hematoencefálica se mantiene intacta en un primer momento y el edema queda limitado al área del infarto, que en este caso corresponde al territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Lo que estamos viendo en esta imagen es una resonancia magnética computada de cerebro en un corte axial donde vemos compromiso, vemos restricción a la difusión en todo lo que es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media izquierda, derecha, perdón. ¿Sí? Entonces, la ventana terapéutica, si nosotros tenemos en mente y estamos en un centro donde contamos, digamos, para hacer el tratamiento en agudo de accidente cerebrovascular isquémico, esto puede ser por vía endovenosa utilizando distintos tipos de trofolíticos, que generalmente son derivados del activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Alteplasa, y últimamente se han publicado estudios muy satisfactorios con tenecteplase, o bien el tratamiento intervencionista, que es la neurocirugía endovascular, ¿sí? Ya sea por trombectomía mecánica o por tromboaspiración, o sea el procedimiento que sea, bien, en la sala de hemodinamia. Entonces vemos que dijimos que el flujo sanguíneo cerebral óptimo está por encima está rodeando los 50-60, ¿sí? Mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido minuto, y que hasta en 30 se puede mantener incluso la función cerebral, pero a medida que el flujo cae, ¿sí? Conforme transcurren las horas, se va generando ese área de penumbra isquémica, ¿sí? Cuando cae por debajo de 20 se pierde la función y es lo que nosotros tenemos que ir a recuperar justamente es la función. Entonces tenemos un tiempo limitado, ¿sí? Eso ya vamos a ver que depende de muchos factores, y a medida que transcurre el tiempo, si no se toma ninguna conducta, esto evoluciona indefectiblemente al infarto cerebral con necrosis y muerte celular, que es lo que se está manifestando acá en esta tomografía, con una hipodensidad muy marcada, ¿sí? Acuérdense que la hipodensidad, ¿sí? Lo que se ve negro o muy oscuro en tomografía en el contexto de un ataque cerebrovascular, es muerte celular y es tejido que no es recuperable. Acá estamos viendo los ganglios de la base con una hiperintensidad, probablemente debido a una transformación hemorrágica a ese nivel. Bien, vemos como acá la tomografía era, por decirlo de alguna manera, casi normal, porque acá tiene un signo temprano, digamos, dos signos tempranos que ya lo voy a nombrar, que es un paciente que está, obviamente, como esto es del lado izquierdo, el paciente está en pliegue derecho y afásico. Es una pena, lamentablemente. Bueno, algunos estudios publicados, digamos, sobre este concepto de que el tiempo es cerebro, ¿sí? Basado en las imágenes y muchas otras cosas, digamos, que hacen tiene mucha relación con lo que es la radiología intervencionista y la neurocirugía endovascular, ¿sí?
para que sepan que nosotros siempre hacemos medicina basada en la evidencia, ¿sí? Además de colaborar con esa evidencia a través de la investigación. Entonces, técnica diagnóstica, de un paciente que se presenta con una ACV, podemos tener un tomógrafo o podemos tener un resonador magnético, si esto es independiente. Tanto con el tomógrafo como con el resonador magnético podemos realizar una tomografía en primer momento simple o estándar sin contraste para excluir la hemorragia, como habíamos dicho, y buscar signos tempranos de isquemia. Podemos realizar la administración de contraste endovenoso y realizar una reconstrucción angiotomográfica de la vasculatura cerebral para ver cuál es el vaso que está comprometido, y en algunos centros contamos con la posibilidad de hacer secuencias de perfusión para ver parámetros más dinámicos como es el volumen, el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio, etc. La resonancia, por otra parte, tiene algunas ventajas por sobre la tomografía, que es, por un lado, es mucho más morfológica, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de los estrobos, de los ACV producidos en la fosa posterior, nos permite ver con más detalle la anatomía y la arquitectura de la región, ¿sí? Cosa que en la tomografía hay muchos artefactos a nivel de la fosa posterior, entonces los infartos de tronco por ahí no se lo puede visualizar bien. Tenemos la suerte de contar hoy en día con las secuencias de WI, digamos que son las secuencias de difusión y el mapa de C, el mapa de coeficiente de difusión aparente, que ya vamos a ver que muestran la isquemia a los 20 minutos de producida la oclusión del vaso, a diferencia de la tomografía, que tienen que pasar varias horas para que nosotros veamos algún cambio en la tomografía estándar. Tenemos la podemos hacer sin contraste porque el resonador hace una reconstrucción que se llama en tiempo de vuelo, que utilizando el mismo movimiento de protones del flujo sanguíneo hace una reconstrucción del árbol arterial sin la necesidad de inyectar gadolinio al paciente, y así le protegemos el riñón o si el paciente tiene una insuficiencia renal, ¿sí? Lo mismo pasa con la secuencia de perfusión, la podemos hacer por resonancia, al igual que la TAC, y quien nos da la posibilidad de hacerla sin contraste, a diferencia de la tomografía, que es lo que se llama la perfusión por ASD, ¿sí? Entonces, punto 1, ¿hay hemorragia? Acá vemos una imagen por tomografía computada, ¿sí? Estándar, simple. Entonces vemos acá que hay un hematoma, ¿sí? Se ve blanco en tomografía, es sangre. No todo es sangre, por supuesto. Esto acá es un plexo coroideo calcificado, esto es el hueso, esto es la dura madre, la paquimeninge calcificada o la hoz del cerebro, ¿sí? Pero habría que ver bien las unidades Hanfield. El hueso tiene alta densidad de unidades Hanfield y la sangre tiene a comparación del hueso mucha menos, digamos, entonces ahí hacemos la diferencia. Pero además tenemos el cuadro clínico del paciente, sabemos que algo vascular tiene, entonces estamos viendo con hematoma en la región frontal, medial o paramediana, ¿sí? Y vemos que la resonancia también nos sirve para excluir la hemorragia. Fíjense que la secuencia en T1 sin contraste nos muestra el hematoma, pero esto, ¿sí? Que también es otra secuencia que nos da grandes ventajas en imagen por resonancia magnética, que son las secuencias ecogradientes o de susceptibilidad magnética, que captan moléculas con alta, bueno, susceptibilidad magnética, justamente, digamos, como son, es decir, sustancias paramagnéticas, como son la hemoglobina y la hemosiderina, entonces nos muestra bien y podemos saber a ciencia cierta que lo que estamos viendo es sangre y no otra cosa, ¿sí? Por otra parte, hora de despertarse. Por otra parte, la segunda pregunta era, hay un vaso ocluido, entonces hacemos la angiotomografía, ¿sí? Este sería el llamado el crudo, digamos que estamos viendo la tomografía, la misma imagen, pero con el contraste, y estamos viendo ahí un stop en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Que si hacemos la reconstrucción 3D, que nos permite a veces el software del aparato, dependiendo del aparato del tomógrafo, nos permite hacer una reconstrucción tridimensional y coincide, estamos viendo el stop ahí de la arteria cerebral media en su segmento M1. Y esto es una reconstrucción tridimensional, ¿sí? Que puede ser hecha en el mapa MIP, digamos, donde básicamente se extrae el tejido cerebral y el hueso y queda la opacificidad de los vasos, o también podría ser una angioresonancia en tipo de vuelo que sea muy parecida, ¿sí? Hallazgos tempranos en tomografía, entonces detección temprana. Se puede predecir el pronóstico, es decir, cómo evoluciona el paciente y la mortalidad a largo plazo según las hipodensidades que nosotros vayamos a encontrar, ¿sí? Si no hay hipodensidades, o hay menos del 13%, perdón, si no hay hipodensidad hay un 13% de mortalidad. Si la hipodensidad es menor al 33% del parénquima cerebral o del hemisferio, 23% de mortalidad. Si la hipodensidad es mayor al 33% del hemisferio cerebral, hay un 50% de mortalidad, ¿sí? Si esta ya es más del 50%, la hipodensidad, ¿sí? O puede ser un infarto hemisférico, la mortalidad asciende a un 85%, ¿sí? Estos valores son sacados de, ahí está la referencia. Bien, entonces signos tempranos que vamos a encontrar
en la tomografía magnética son, siempre buscamos el signo de la cuerda, ¿sí? Que es la hiperdensidad sin la necesidad de administración de contraste de la arteria cerebral media, que la vemos ahí en el surco, en la cisterna o en el valle silviano, ¿sí? Que corresponde al coágulo que la está tapando. ¿Sí? Se llama signo de la cuerda, vemos que de este lado no lo vemos, signo de la cuerda, en este caso del lado izquierdo con contraste endovenoso, acá no hay contraste, acuérdense, está blanco por el trombo, ¿sí? Pero acá sí, entonces lo que estamos viendo ahí es el stop que coincide con la imagen, que es que hay una alta correlación y que es el trombo que está ocluyendo el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. ¿Sí? Acá hay otra imagen abajo donde la oclusión ya es más distal al segmento M1, que este es el segmento M3 opercular, ¿sí? Donde ahí se ve un trombito. ¿Por qué digo trombito? Porque acá las arterias de este nivel sabemos que ya se van achicando a medida que se acercan a los ramos corticales de la arteria cerebral media. ¿Sí? ¿Qué otro signo temprano podemos encontrar? El borramiento de la corteza insular. Si nosotros vemos una tomografía computada normal, vemos por ejemplo de este lado, ¿sí? Acá a la extrema derecha, y en el hemisferio izquierdo vemos que la corteza insular tiene como un ribete, ¿sí? Como unos dientecitos, ¿sí? Además se encuentra en íntima relación con la cisterna silviana, con el valle silviano, y además hay una interfaz en lo que la corteza, digamos, la sustancia gris y la sustancia blanca. Cuando se ha producido una isquemia, dado que habíamos dicho que se produce un edema intracelular, citotóxico y baleonamiento, es decir, el área se llena de agua, vemos como en el momento se borra el ribete, colapsa la cisterna y se pierde la interfaz gris-blanca. ¿Sí? Entonces eso es un hallazgo temprano, que si nosotros lo dejamos que evolucione, va a evolucionar a esto, a una hipodensidad que le dije yo, que es tejido celular cerebral muerto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no tenemos que dejar que pase, por eso se llaman hallazgos tempranos, porque tenemos que encontrarlo temprano para que esto no pase. ¿Sí? Pero acá les muestro cómo va evolucionando. La hipodensidad lenticular, fíjense cómo los núcleos de la base, justamente por lo mismo, digamos, todo es por edema citotóxico, o sea, por acumulación de agua que se va borrando, acá está bien delimitado el núcleo lenticular, ¿sí? El brazo posterior y el brazo anterior de la cápsula interna, ahí está atrás del tálamo, pero como esto se llena de agua, estos bordes se van difuminando y vemos cómo se va perdiendo el delineamiento del núcleo lenticular, el borramiento del núcleo lenticular o hipodensidad, que ya si van pasando las horas, por supuesto. ¿Y por qué del núcleo lenticular o ganglio basal? Porque si la comprometida es la arteria cerebral media, porque partimos de un signo de la cuerda, recuerden que acá las perforantes lenticuloestriadas no tienen circulación colateral, son terminales, entonces lo primero que se compromete es la circulación terminal y lo primero que se va a isquemizar y posteriormente infartar van a ser los ganglios basales. Entonces acá ya se está produciendo el borramiento del núcleo lenticular. ¿Sí? Alteración de los surcos. Lo que les decía, pérdida de la interfaz gris-blanca también a nivel cortical, todo por edema, ¿sí? Habíamos dicho que esta hipodensidad lenticular, o sea, este borramiento del núcleo lenticular evoluciona a esto, que ya es tejido muerto totalmente. Si el paciente ya no recupera este núcleo lenticular, olvídense. Bien. Esto es una escala que es el score de Aspect, que lo hizo un grupo canadiense para evaluar el pronóstico y evolución y también en algunas situaciones la toma de conducta en pacientes que ya presentan hipodensidad en la tomografía. Entonces, ¿cómo se valora el score de ASPEC en una tomografía? Digamos? Nosotros vamos a buscar territorios con hipodensidad en el parénquima cerebral o en el tejido cerebral. ¿Sí? Entonces, esto no es para la fosa posterior, quiero aclarar, ¿sí? Es para la circulación anterior. Entonces, cuando no hay ninguna hipodensidad en la tomografía normal, hablamos de un ASPEC de 10. ¿Sí? 10 puntos de ASPEC es un paciente que está 10 puntos. ¿Sí? Si es 0 es porque todo el hemisferio está negro, compromiso difuso. Bien. Cuando el puntaje de ASPEC es menor de 7, porque nosotros vamos a ir restando a medida que encontramos hipodensidades, cuando es menor de 7, hay un peor pronóstico para el paciente. Si es mayor a 7, mejor evolución. ¿Sí? Pero se dice que cuando el ASPEC es menor de 7, el pronóstico es peor. Entonces, ¿cuáles son los territorios que este grupo dividió, digamos, en hipodensidades? Son los territorios profundos a nivel ganglio basal, la cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna, el caudado, miren una cosa del caudado, el núcleo reticular y nada más. Y si nos vamos a un corte más alto, ¿sí? Ya abandonando, pero antes de abandonar los ganglios basales, vemos que habíamos hablado de territorios profundos. Tenemos los territorios corticales, ¿sí? Que es lo que irriga la arteria cerebral media. A este corte, a nivel de este corte profundo de los ganglios basales, tenemos M1, M2 y M3. Que no se confunda con la clasificación radiológica
radiológica, sí, por angiografía, por sustracción digital de la arteria cerebral media, que no tiene nada que ver, digamos, y estos son territorios de parénquima cerebral hipodenso, los otros son segmentos de la arteria. Entonces, M1, M2, M3 a nivel de la cisterna silviana y del opérculo frontoparieto temporal. Si nos vamos a un corte más alto, donde ya no vemos la base, sino que vemos la corona radiata y los ventrículos laterales, tenemos el resto, lo que resta del parénquima, que es M3, M5 y M6. Bien, que son los cortes, que son las partes más altas del hemisferio. ¿Sí? Estas son las partes más basales del hemisferio y del territorio del profundo. Cada uno que posea una hipodensidad resta un punto en la escala de Aspect, de manera tal que si yo tengo una hipodensidad en M1 y solo eso, el paciente tiene 9 puntos de Aspect. Ahora, si el paciente ya tiene una hipodensidad que compromete los núcleos basales, el ribete insular, M1 y M2, o sea, ya estamos hablando de un Aspect de menos de 7, ¿sí? Porque estamos más de 4, entonces es un paciente que seguramente va a tener una mala evolución. Acá lo que le muestro es justamente un score de Aspect con compromiso, ¿sí? Para que ustedes después vayan viendo y practicando. Dijimos que la perfusión óptima es 50-60 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y acá lo que estamos viendo es un corte de Charcot, ¿sí? Coronal, donde vemos la bifurcación de la carótida y vemos cómo la arteria cerebral media presenta su segmento M1 con sus ramos perforantes, lentículas. Después tenemos su porción insular, ¿sí? Que va a irrigar la corteza de la ínsula y después se curva su porción opercular, donde va a irrigar el opérculo frontoparieto temporal, y finalmente se pliega para dar su segmento M4. Estos son segmentos de la arteria, no del escordea, ¿sí? Y el segmento M4 va a ir dando ramas, que fíjense lo más importante de esto, que son los ramos corticales terminales del segmento M4, cómo se anastomosan en la superficie del cerebro con ramos corticales terminales de la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Estas son anastomosis piopiales, ¿sí? O anastomosis leptomeningeas, que son las que, si están bien desarrolladas en un paciente, le van a permitir suplir por mayor tiempo ese flujo sanguíneo lo más que se pueda, y mantener durante más tiempo el área de penumbra. Si hay poco desarrollo de la circulación colateral y se tapa este segmento, el paciente no recibe por ningún otro lado sangre, entonces va a evolucionar más rápidamente el infarto. Por eso es que los ganglios de la base son los primeros que se infartan, porque su circulación, como bien ven acá, a través de los ramos perforantes lenticuestriados, terminal, no recibe circulación colateral, ¿sí? Generalmente cuando se tapa el segmento M1 y han pasado un determinado número de horas, más de 3, 4 horas, esto ya está infartado. Acá vemos entonces lo que dijimos, el score de Aspect con los dos cortes, uno que pasa a nivel ganglio basal y otro más alto a nivel de la columna radiata, la cabeza del caudado, lenticular, brazo anterior, posterior de la cápsula, M1, M2, M3, ¿sí? A diferencia de los segmentos de la arteria, estos son segmentos del cerebro, ¿sí? Territorio irrigado por la arteria cerebral media, y en un corte más alto, M4, M5 y M6. Entonces, el compromiso, ¿qué es lo que está comprometido? O sea, francamente está comprometido el caudado, el lenticular y el ribete insular. Uno por cada uno es un score de Aspect de 7. Recordemos que el score de Aspect dice transformación hemorrágica, también hay complicaciones hemorrágicas post-procedimiento, y además se lo puede hacer, como estamos viendo acá, en la resonancia magnética, no solo en la tomografía, ¿sí? Sí, en la resonancia magnética, perdón, en la tomografía axial computada de cerebro, estamos buscando hipodensidades, en la resonancia magnética, en su secuencia FLAIR, vamos a buscar hiperdensidades, que sería más o menos la correlación entre la hipodensidad y esta hiperintensidad, es que nos está mostrando la resonancia en el FLAIR tejido muerto, mismo que la tomografía con la hipodensidad. Distintos tipos de ejemplos de score de Aspect. Un score de Aspect de 10, no hay hipodensidades. Un score de Aspect de, acá tenemos compromiso del lenticular, ¿sí? Y parte del ribete insular, así que un score de Aspect. Acá el brazo posterior, ¿sí? Un score de Aspect de 7. Acá tenemos solamente compromiso del ribete insular, un score de Aspect de 9. Y acá fíjense que tenemos compromiso de M1, M2, M3 y el ribete insular, así que tenemos 4. Le restamos 4, un score de Aspect de 6. Bien, se entiende entonces para qué sirve el score de Aspect, pero marca pronóstico. Menos de 7 son pacientes que van a evolucionar mal, ¿sí? O por lo menos estadísticamente tienen peor pronóstico. Sí, acá está el esquematizado y bien dividido lo que les decía, ¿sí? Para que ustedes correlacionen con la imagen. Bien. Bueno, esto ya ni hablar, ¿no? Ya es un compromiso casi hemisférico, ¿sí? Estos son edemas, estos son infartos
que generalmente el paciente presenta poca circulación colateral, entonces evolucionan rápidamente al infarto. Fíjense cómo ya el edema citotóxico, que en el primer momento quedaba delimitado al área isquémica irrigada por la arteria cerebral media, ya va produciendo un edema que irrumpe la barrera hematoencefálica y está produciendo ahí la desviación de la línea media y probablemente pueda producir un hernia en el cerebro. Pero acá lo que hay que evitar es el síndrome de hipertensión endocrinal que genere una presión tal que pueda producir una herniación uncal y producir el paro para el paciente, ¿no? Entonces hay que ver después si estos pacientes son candidatos a craniectomía descompresiva, es decir, se hace un pequeño agujerito en el hueso, ¿sí? A veces no tan pequeño, para que el cerebro edematizado pueda expandirse, ¿sí? Y no se hernie a través de las cisternas del líquido cefalorraquídeo y de los forámenes del cráneo. Este, Acá lo que les quiero mostrar es que este efecto fogging, ¿sí? Que es donde nosotros ya vamos a ver disrupción de la barrera encefálica, este paciente ya tiene compromiso necrótico del tejido cerebral, ¿sí? Porque ya se ven hipodensidades, podríamos calcular el score de Asper, podemos decir que tiene compromiso de M2, M3, ribete insular y cápsula, podría hablar de Asper de 6, ¿sí? Pero fíjense que si uno inyecta contraste, parece sangre, pero no es sangre, es contraste, solamente que al estar la barrera hematoencefálica rota, porque esto está todo muerto, este tejido, se extravasa y nos muestra esta imagen que se llama efecto Fogging y que es altamente predictivo de que el área esta después se transforme hemorrágicamente, ¿no? Bien, los parámetros que vamos a ver en una resonancia magnética o en una tomografía por perfusión, ¿sí? Recordemos que esto es un instrumento relativamente nuevo y no está disponible en todos los servicios, ¿sí? Así que vamos a ver lo básico de esto. Pero es una herramienta muy útil, ¿sí? Porque nos brinda parámetros dinámicos tras la administración del contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder medir el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo en segundo que tarda la sangre desde que entra al tejido necrótico hasta que sale por la vena. El volumen sanguíneo cerebral, ¿sí? Que es el volumen de sangre por unidad de tejido, este es el valor normal, ¿sí? Y el flujo, que es el volumen de sangre por unidad de tejido y por tiempo. Dijimos que el normal es 50-60, entonces vamos a ver cómo cae cuando hay una arteria que se tapa, ¿sí? Pero se puede mantener a través de circulación colateral. Entonces, acuérdense de esto, digamos. Si hay un infarto, es decir, hay un core isquémico, esto que es lo que vamos a ver hipodenso en la tomografía, hiperdenso en la secuencia FLAIR de la resonancia, este área no recupera nunca más su función. Las neuronas ya están necróticas, ya están muertas, ¿sí? Entonces, lo que nos va a mostrar la perfusión, que a nosotros le vamos a llamar core isquémico, para medir después el volumen de esta área, es un compromiso del volumen, por supuesto, porque ya no entra sangre en ese lugar, o sea que el volumen se encuentra francamente disminuido y no se modifica ya, una caída del flujo y si es que llegara a circular algo de sangre por ese tejido muerto, digamos, por supuesto un aumento de los tiempos de circulación adentro del tejido comprometido. A diferencia de esta área asombrada que está acá, que es el área en penumbra, que es el área que no funciona, que está produciendo déficit al paciente también, pero que es potencialmente recuperable, ¿sí? ¿Por qué en penumbra? ¿Por qué? No digo porque todavía no está en necrosis, ¿sí? Está como en un estado de, por decirlo mal y pronto, atontamiento de la neurona, donde no está funcionante, pero podemos recuperar su función si devolvemos el flujo normal, ¿sí? Si esto, a medida que pasa el tiempo, no tomamos ninguna conducta, este área delimitada, que es el core isquémico, va a ir creciendo hasta producir la isquemia total del área en penumbra y consolidar un infarto, ¿sí? El área en penumbra entonces se caracteriza porque el volumen no está comprometido, ¿sí? Esa es la diferencia entre el foco del infarto y la penumbra. El volumen no se compromete en la penumbra, ¿sí? Sí hay caída del flujo, por supuesto, llega menos flujo porque la arteria está tapada y se está irrigando por colaterales, y sí hay aumento del tiempo de tránsito medio porque la sangre demora más porque está circulando por colaterales, no por la vía normal, ¿sí? Bien, acá vemos entonces dos mapas de perfusión, así es como se ve, digamos, se ven colores de la tomografía computarizada por perfusión, y estamos viendo una secuencia que nos muestra el flujo sanguíneo y otra que nos muestra el volumen. Entonces vemos que el flujo, si bien se conserva, está disminuido en todo lo que es el territorio de la tercera media, pero fíjense cómo acá hay un área que está un poquito más oscura, que es el área ganglio basal, que dijimos que es la primera que se va a comprometer porque es la que no tiene circulación lateral. Y efectivamente, cuando nosotros vemos el volumen, dijimos que la modificación o la caída del volumen ya era el core isquémico o el infarto. Entonces, vemos que en el mapa de volumen está francamente comprometida y este es el core isquémico. ¿Por qué core isquémico y penumbra? Acá surge un concepto muy importante que es el concepto de desacople o mismatch de la literatura anglosajona, que es
la diferencia entre el porcentaje de tejido en penumbra y tejido necrótico. Si esta diferencia, si este mismatch es considerable, es decir, hay mayor tejido en penumbra recuperable que puede devolverle la función al paciente, en ese caso se tiene que considerar fuertemente que el paciente sea candidato a terapia de reperfusión, ¿sí? Ya sea por trombólisis, pero bueno, siendo el caso del stop de los grandes vasos, se ha demostrado que los tratamientos endovasculares intervencionistas tienen mayor efectividad que hacer tromboaspiración o trombotomía mecánica, cualquiera sea, ¿sí? Pero es candidato, es fuertemente candidato, porque es un paciente que si lo dejamos estar con las horas va a ir perdiendo más cerebro del que se puede recuperar. Entonces, resonancia magnética, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos muestra? Lo primero que dijimos es cubrir la hemorragia, ¿bien? Acá vemos cómo la secuencia por difusión nos muestra ahí una pequeña área isquémica, y acá tenemos una secuencia T2 que nos muestra un franco hematoma. Bien, entonces en ese sentido, ayuda igual que la tomografía, pero tenemos la ventaja de tener lo que es las secuencias de DWI, acuérdense, la difusión y el mapa de coeficiente de difusión aparente, ¿sí? La difusión es esta, y no tengo una imagen del mapa ahora, pero es la imagen invertida, ¿sí? Lo que se ve blanco, es decir, lo que restringe en difusión es el área isquémica, se ve negro, y la imagen invertida en color en el mapa del coeficiente de difusión aparente. O sea, estamos viendo, estamos dando la certeza de que el paciente tiene un compromiso isquémico al correlacionar la difusión con el ADC. Hacemos la reconstrucción arterial, que puede ser por angioresonancia con contraste endovenoso con gadolinio, o tiempo de vuelo TOF que dijimos para ver cuál es el vaso ocluido. También, lo mismo, la tomografía ya nos mostraba esto. El tejido en riesgo de necrosis, y acá entramos de nuevo en el concepto de mismatch, ¿sí? El concepto de mismatch entre lo que es la difusión y la perfusión. Fíjense que la difusión, si bien dijimos empieza ya a los 20 minutos de producir la isquemia, se empiezan a producir cambios, fíjense que es lo más sensible que tenemos, pero si hacemos un mapa de perfusión, vemos que el compromiso es muchísimo más amplio que esa pequeña área que nos está mostrando, ¿sí? Entonces, con más fuerza y con más razón, estamos hablando de un paciente que es candidato a terapia endovascular, si es que cuando veamos la secuencia FLAIR, la lesión todavía no se ha hecho patente y el paciente presenta menos de 4 o 6 horas de evolución, ¿sí? Riesgo hemorrágico. Otro instrumento con el que contamos en resonancia magnética nuclear y no tenemos en la tomografía computada son estas nuevas secuencias de Gray o eco gradiente, o secuencias de susceptibilidad magnética que captan justamente esto, ¿no? Sustancias paramagnéticas como la hemosiderina y la hemoglobina. Entonces se puede ver sangre de manera temprana, o transformación hemorrágica de manera temprana, que también nos diría o contraindicaría el tratamiento de reperfusión. Resonancia magnética versus tomografía. Fíjense, o sea, dijimos, para evaluar las fuerzas posteriores es mucho más morfológica la resonancia, y además tenemos la secuencia de difusión en resonancia que, fíjense que en 7 horas de haberse producido un infarto todavía no vemos nada en la tomografía, y acá en la secuencia FLAIR, perdón, de la resonancia ya está francamente patente y delimitado el infarto a nivel de la protuberancia del lado izquierdo, ¿sí? Bien, entonces resonancia magnética versus tomografía para determinar el volumen lesional, lo mismo. Fíjense que acá prácticamente la tomografía en estadios tempranos no nos muestra nada más que esos signos tempranos que yo les había descrito, que son, bueno, también tiene que ser un observador avesado y a veces no se encuentran. Es esto, ¿no? Fíjense que la secuencia FLAIR ya nos muestra que se encuentra infartada la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y parte del opérculo frontal y del putamen. Y si nosotros vemos la secuencia de difusión, vemos que el área isquémica es mucho mayor. Entonces acá hay otro macho desacoplamiento entre lo que es FLAIR y difusión. Entonces también el paciente tiene tejido que está en isquemia, que está en penumbra. Esto sería el core isquémico y esto sería la penumbra. Bien, entonces paciente candidato a terapia de reperfusión. Bien, la angioresonancia entonces nos sirve para confirmar la oclusión del vaso y localizar el trombo. Esto es bueno, en realidad esto es una secuencia T2, pero si nosotros hiciéramos el crudo de la secuencia vascular de la angioresonancia, podríamos ver los vasos en estos cortes, ¿sí? Y cuando hacemos la reconstrucción tridimensional, sea con Gabriño o en tiempo de vuelo, vemos el stop de la arteria cerebral media izquierda, ahí donde seguramente hay un trombo. ¿Y cómo sabemos que hay un trombo? En la secuencia FLAIR, al igual que la tomografía nos mostraba el signo de la cuerda, como lo ven acá, nos muestra el signo de la cuerda, ¿sí? Una imagen que es isodensa al tejido cerebral. Acá es
perdón, isointensa al tejido cerebral y acá es hiperdensa al tejido cerebral, ¿sí? Y las secuencias que muestran sustancias paramagnéticas, acuérdense que esto es un coágulo, está lleno de glóbulos rojos, hemoglobina, mucilina, entonces ecogradiente y susceptibilidad nos muestra el trombo, nos confirma que lo que está obstruyendo la arteria es un trombo, ¿sí? Bien, esto es para entender cómo es que la secuencia de difusión por resonancia magnética nos muestra el área isquémica. Básicamente se basa en la restricción al movimiento browniano de las moléculas de agua. O sea, el movimiento browniano de las moléculas de agua es ese movimiento que la molécula puede hacer libremente en el espacio intracelular, ¿sí? Moviéndose entre las células, se llama movimiento browniano de la molécula. Cuando se produce la isquemia, dijimos que el primer cambio se produce a nivel de la bomba sodio-potasio, entonces esta va a acumular sodio, va a acumular agua, y se va a balonear, se va a hinchar en un edema citotóxico, configurando una restricción al movimiento browniano del agua porque ya tiene menos espacio para moverse. Esa restricción es lo que la secuencia de difusión nos muestra hiperintensa. Bien, por eso les digo que los primeros cambios ocurren a los 20 minutos, o a los segundos producida la isquemia, entonces acá ya la están mostrando la secuencia por difusión, ¿sí? Todo el territorio de la arteria cerebral media derecha. Un poco más, digamos, para que vean cómo se restringe el movimiento browniano de las moléculas de agua y cómo esta se ve patente en la imagen. Se dice que hay una restricción a la difusión en el territorio de la arteria cerebral media, en este caso derecha, y que en el mapa de coeficiente de difusión aparente se va a ver la imagen invertida, se ve en negro, ¿sí? Por eso esto es, en difusión siempre la imagen isquémica se ve hiperintensa. Bien, entonces el infarto hiperagudo dijimos que en una secuencia T2 es difícil de identificar, podemos ver signos tempranos, quizás como una tomografía, pero es difícil de identificar. La imagen por difusión nos muestra, por supuesto, francamente, digamos, el área isquémica, que posiblemente si hacemos un mismatch o la comparamos con una secuencia de perfusión, puede haber más tejido comprometido. Y fíjense cómo en el ADC, el mapa de coeficiente de difusión aparente, es la imagen invertida de la resonancia, y esto se ve hipointenso, ¿sí? Ahora, habría que ver la secuencia FLAIR para ver si es que no hay tejido infartado y si hay un match considerable, es decir, una penumbra que supere ampliamente el core isquémico, o si hay un core isquémico, para ver si el paciente es candidato a terapia de reperfusión. Si el mismatch es alto, el paciente tiene alta chance de recuperar el tejido en penumbra, acuérdense. Esto es para ver cómo evolucionan a medida que pasan los días, digamos, un paciente que no ha sido reperfundido, fíjese cómo la difusión a medida que el tiempo transcurre, 24 horas, 7 días y al mes, se va desapareciendo, ¿sí? O se va haciendo menos intensa, a diferencia de lo que pasa con el mapa de ADC, que a medida que los días transcurren va aumentando su intensidad, ¿sí? Y en el T2 también, en el T2 sería una comparación a la tomografía magnética computada o el FER, donde ya puede transcurrido 7 a 30 días, ya se ve francamente el infarto hiperintenso, ¿sí? O sea, va apareciendo, a diferencia de estas que van cambiando en su intensidad, o sea, van variando en su intensidad, o exactamente en su intensidad, acá primero aparece, ¿sí? Se va delimitando y después cambia de intensidad. El T2 sin contraste, ¿no? Esto era el concepto de mismatch que le decía, que tenemos muchos mismatch, tenemos mismatch o desacoplamiento entre lo que es el área que nos muestra la isquemia en la difusión versus el área isquémica que nos muestra la perfusión. Tenemos el mismatch que nos muestra la diferencia entre un core isquémico en la secuencia FLAIR versus la secuencia de difusión. Si tenemos el mismatch entre la imagen y la clínica, ¿sí? Si el paciente tiene una imagen pequeña pero está presentando síntomas de una localización que no se ve comprometida en las imágenes, bueno, eso claramente es porque el compromiso del área está aumentando. Entonces, bueno, hay varios conceptos de mismatch, ¿no? Pero para que se tenga en cuenta que es el concepto de mismatch es el que nos va a ayudar en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que acá es poco lo que se ve en difusión y mucho lo que se ve en la perfusión, ¿sí? Igualmente, es un paciente que es candidato a terapia área en penumbra, todo esto es área en penumbra, ¿sí? Si es que no hay core isquémico, habría que correlacionar con la secuencia FLAIR, es penumbra y tejido potencialmente recuperable, y paciente candidato a terapia de reperfusión endovascular. Esto es lo que les decía recién, fíjense en la secuencia FLAIR versus la secuencia de difusión, ¿sí? Fíjense que acá han pasado menos de 6 horas seguramente porque en el FLAIR todavía no hay nada o se está insinuando ahí un FLAIR incipiente en una hiperintensidad ligera en el ribete de la ínsula, pero la difusión nos muestra una área isquémica de todo el territorio de la tercera media, entonces hay un mismatch importantísimo acá y el paciente tiene, acá en este caso no hay mismatch entre la perfusión y la difusión, pero
esto es tejido penumbra, tejido francamente recuperable, y esto es core isquémico. Entonces, el mismatch entre lo que es difusión y perfusión, perdón, difusión y flare, perfusión y flare, es muy importante, muy grande, entonces el paciente tiene que ser tratado. ¿Sí? Acá lo que vemos es una reconstrucción vascular, es decir, una angioresonancia donde se ve, está tapada la arteria cerebral media del lado izquierdo en este caso. La reconstrucción tridimensional nos muestra bien ahí el stop allá, y las secuencias ecogradiente o de susceptibilidad magnética nos están mostrando acá el trombo. ¿Sí? Esto es más o menos para que ustedes se den una idea de que no siempre es, las áreas están bien delimitadas, sino que muchas veces están superpuestas. ¿Sí? Pero sí quiero que se fijen que hay un core isquémico, puede tener entre medio áreas de penumbra, áreas borderline, pero hay un core isquémico, ¿sí? Hay un área de penumbra, ¿bien? Y hay un área de oligoemia benigna que se llama, que es un área que independientemente de que si nosotros abrimos o no la arteria y el área de penumbra termina por infartarse, va a seguir funcionando. ¿Sí? Porque oligoemia se denomina porque hay caída del flujo, pero no a niveles que alteren la función de la neurona. Pero esto sí es importante, el tiempo es cerebro, las imágenes son cerebro. Este core, si nosotros no lo tratamos al paciente, esto que es verde, que es el área penumbra, el tejido recuperable, se va a terminar por volver todo rojo y se va a convertir en un infarto cerebral consolidado con secuelas para el paciente irreversible, irrecuperable. Irrecuperable, ¿no? Y espacio recuperable. La palabra irrecuperable, ¿sí? Para que se entienda bien. Acá tenemos los distintos mapas de perfusión, el que muestra el volumen, el que muestra el flujo, el que muestra el tiempo al pico y el que muestra el tiempo de tránsito. Bien, el mapa de ADC, lo que habíamos dicho, es la imagen invertida a la imagen por difusión. Si hay restricción en la difusión, esta es hiperintensa, en el ADC es hipointensa, ¿sí? Y la imagen es invertida. La secuencia de ecogradiente nos muestra el trombo, en este caso el segmento M3, justamente insular, perdón, opercular, el segmento M2, ¿sí? Y el flare a las 24 horas de no haber hecho absolutamente nada, vemos el área necrótica completamente, ¿sí? Hiperintensa en flare, ya hablamos de tejido muerto. Los mapas de perfusión, ¿sí? Tenemos el mapa de tiempo de tránsito medio, del volumen y del flujo, ¿sí? Fíjense que acá estaban disminuidos los tiempos, ¿sí? A medida que evoluciona, cuando ya está comprometido y ahí está instalado el core, se compromete el volumen, ¿bien? Mismatch entre la DIFU y el FLAIR, tiempo de evolución del stroke, esto nos da también una idea. Acuérdense siempre de este concepto, o sea, si yo tengo una imagen isquémica que yo puedo verla en FLAIR, ese paciente lleva por lo menos 6 horas de evolución de los síntomas o de la arteria que se tapó. ¿Sí? ¿Esto por qué me sirve? Si yo le puedo preguntar tranquilamente a la familia del paciente o si alguien lo vio. Justamente porque hay pacientes que se despiertan con clínica de déficit neurológico, y no sabemos a qué hora empezaron, no podemos determinar con precisión la hora, que son los llamados stroke del despertar o wake up stroke. Entonces, esto nos sirve para saber, para estimar más o menos cuánto tiempo ha pasado. Obviamente, después vamos a ver el mismatch que existe entre la DIFU o el ADC, que es y el FLAIR. Y si el mismatch es considerable, como en este caso, digamos, fíjese que lo que acá se ve en el ADC hipointenso es mucho mayor a esto que está infartado, que es el brevete insular, entonces el paciente candidato de nuevo a terapia de reducción. Creo que ya va quedando claro ese concepto del match. Entonces, circulación colateral es lo más importante de todo, porque la circulación colateral es lo que va a mantener el área de penumbra. ¿Sí? La circulación colateral es si se tapa un vaso, un gran vaso del polígono de Willis, si el paciente no tiene buena circulación colateral a nivel de la corteza cerebral, es decir, circulación colateral piopial o leptomeningia, si yo tapo esto, la única fuente de irrigación del área cerebral, por supuesto que ese paciente va a evolucionar rápidamente al infarto. Bien, son los llamados justamente evolucionadores rápidos. A diferencia de lo que pasa con los evolucionadores lentos, que son los que tienen gran cantidad de colaterales y pueden mantener el área en penumbra hasta 24 horas. O sea, está avalada y aprobada por la FDA, la trombectomía mecánica o el tratamiento de tromboaspiración, si la imagen considera un match importante, hasta 24 horas de haberse producido el evento, y esto lo respaldan los estudios, los invito a que los lean, digamos, con los trials de Diffuse y Down, digamos, son los tiempos, el tiempo basado en imagen y el tejido cerebral basado en tiempo y cerebro, ¿no? Imagen. Acá lo que estamos viendo es justamente esos vasos hiperintensos a nivel cortical, son las aperturas de las anastomosis leptomeninges. ¿Sí? Algunas veces pueden haber venitas
donde la sangre está circulando lento, pero son las anastomosis prepiales. Y como la secuencia es de Flair, estamos viendo infarto, tejido necrótico, tejido muerto, estamos viendo todo el ribete de la ínsula este, hiperintenso y por lo tanto necrótico. ¿Sí? Colaterales retrógrados se dije porque la circulación, obviamente, si se abren estas colaterales, van a circular a contracorriente. Bueno, esta escala de Mietz, que es para ver las ramas, digamos, ¿sí? Que tenemos, si se tapa el segmento M1 de la arteria cerebral media, pero tengo ramas corticales, ¿sí? Esto es buen pronóstico para el paciente, porque tiene buenas anastomosis biopiales, buena circulación colateral, ¿sí? Si se tapa o hay un stop y tengo prácticamente muy pocas ramas silvianas, ¿sí? Es peor el pronóstico. Y si no tengo ninguna, se tapa, es lo que yo le decía, es la única fuente de irrigación de esta parte del cerebro, es esto, y se tapa, el paciente va a evolucionar rápidamente a esto, ¿sí? Es un infarto cerebral consolidado. En cuanto a lo que yo le decía de la barrera hematoencefálica y su disrupción, es un proceso dinámico en el tiempo. O sea, nosotros generalmente no asociamos la isquemia a la disrupción de la barrera hematoencefálica, más cuando hay edemas vasogénicos por tumores, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, obviamente va a haber disrupción de la barrera hematoencefálica cuando el tejido ya esté francamente necrótico. Que lo que vemos acá, digamos, un paciente que se le hace un control posterior a una trombectomía mecánica en el segmento M2 izquierdo y vemos que hay extravasación del contraste utilizado en la angiografía por sustracción digital y todo el procedimiento endovascular y vemos que en el control de 48 horas esto se ha transformado en sangre, ¿sí? Entonces marca pronóstico y la disrupción de la barrera hematoencefálica entonces es un sí, marcador pronóstico y predictor de transformación hemorrágica. Bien, entonces para estimar el riesgo de transformación hemorrágica a grandes rasgos, el volumen inicial de la lesión, si este es mayor a 70-100, ¿sí? Un infarto grande o un área de isquemia grande, predice transformación hemorrágica, ¿sí? Un mismatch entre la DIFU y el FLAIR considerable, también, ¿sí? Y un score de ASPEC alto, perdón, bajo, ¿sí? Acuérdense lo que yo les decía en el score de ASPEC, o sea, el score de ASPEC cuando yo no veo ningún compromiso de parénquima cerebral, tiene 10 puntos, a medida que voy sumando M1, M2, M3 o M voy restando en realidad de esos 10 uno por uno, y si es menos de 7 el paciente tiene peor pronóstico y mayores chances de evolucionar una transformación hemorrágica. Bueno, nada, agradecerles, este es el grupo en el que yo me formé en neurocirugía endovascular en ERI, Argentina, ¿sí? Grandes personas, grandes médicos y hoy en día grandes neurocirujanos endovasculares, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que pasen un buen año y espero verlos pronto con un nuevo video, ¿sí? Saludos, gente.